Si a Putin le llevó más de 3 años hacerse con el 20% de Ucrania, no le da la vida ni el presupuesto para apoderarse de todo lo que dices que se quiere apoderar. ¿No crees? No, no creo. Mira, la resistencia, no sé si seguiste la guerra, Ayilín Kalani, los anónimos ya sabes que aquí no tienen mucho cartel. Eh, lo que hubo fue una resistencia heroica en Ucrania, pero lo que se ha mantenido es una resistencia basada en las armas que le está aportando quienes apoyan a Ucrania, Estados Unidos y Europa fundamentalmente. Putin llegó a 30 kilómetros de Kiev en 4 días. Lo que nunca se esperó fue la reacción. Había ocupado más del 50% de Ucrania y se le regresó a las fronteras más o menos que están hoy. Si esas fronteras se mantienen es gracias al heroísmo ucraniano, que es un heroísmo que se entiende, no están peleando por su vida, por su familia, por su tierra, por su patria, por su forma de vida y por no ser rusos, como cuando los franceses peleaban por no ser alemanes, ¿no? Ya les ganaron la guerra, ya los nazis ocupan toda Francia, sí, pero la resistencia francesa seguía trabajando. Entonces, los heroicos ucranianos y las armas y el apoyo de Occidente, evidentemente eso ha sido. Si tú le quitas el apoyo total a Ucrania, Ucrania va a caer. Y la caída de Ucrania implica el asesinato de 5 millones de ucranianos que no quieren ser rusos. Los que sí quieren ser rusos o doblarían la rodilla, pues ellos serán bien recibidos como súbditos del zar Vladimir Vladimirovich Putin. Pero los que no, se ha dicho una y otra vez que deben ser aniquilados. Y los niños deben ser metidos en cabañas y esas cabañas deben ser incendiadas, como decía uno de los presentadores favoritos de Putin de la televisión rusa. Si tiene eso, entrar a Moldavia y a Georgia es fácil. Sobre todo porque ha estado hackeando las elecciones en Moldavia y Georgia para tener gobiernos a su favor. Y así sucesivamente. No es tan difícil. Lo que se han encontrado es una resistencia heroica, pero con un armamento que no tiene en Georgia, que no tiene en Moldavia, que no tenía Ucrania y que no tiene prácticamente ninguno de los países que son los inmediatos objetivos de Putin, según lo que nos dice la televisión de Putin que debería ser el nuevo imperio ruso.